¿Qué es el sistema político? Tomando como punto de partida la clásica división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, cuando nos referimos al sistema político, hablamos específicamente del diseño constitucional de los poderes ejecutivo y legislativo y a la forma en que estos operan e interactúan. De acuerdo a nuestra tradición histórica, estos poderes han operado en Latinoamérica bajo un modelo de gobierno presidencialista, es decir, donde la función ejecutiva está entregada a un presidente o presidenta que se elige a través de votaciones populares. En este esquema, al Congreso le compete la función legislativa, es decir, la elaboración de leyes, y también posee algunas atribuciones que le permiten fiscalizar, mas no incidir ni menos determinar la actividad del poder ejecutivo. El modelo contrario, el parlamentarismo, se caracteriza porque en él es el Parlamento o Congreso el órgano principal de la actividad política y los gobiernos son encabezados por un primer ministro o primera ministra que es elegida directamente por este. ¿Cuáles son las principales características del sistema político en la actual Constitución? En la Constitución vigente, nuestro sistema político se caracteriza por un hiperpresidencialismo. Esto porque las atribuciones entregadas a la autoridad presidencial están sumamente concentradas, inciden fuertemente en otros poderes del Estado y se dificulta el ejercicio de control sobre ellas. Veamos algunos ejemplos. El presidente de la República es un colegislador, es decir, interviene intensamente en el proceso de formación de las leyes. No solo tiene iniciativa legislativa, es decir, puede proponer proyectos de ley, sino que cuenta con iniciativa exclusiva respecto de las leyes que involucren potencialmente gasto público. Esto provoca que la discusión sobre leyes relacionadas con derechos sociales no pueda ser iniciativa del Congreso. El presidente puede dar prioridad a la discusión de ciertas leyes estableciendo trámite de urgencia. Además, puede emitir decretos con fuerza de ley cuando el Congreso lo habilite y cuente con el poder de vetar leyes. El presidente interviene junto al Congreso en el nombramiento de múltiples autoridades. En especial, nombra los jueces y juezas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. Finalmente, posee la facultad de declarar estados de excepción constitucional que permiten restringir ciertos derechos fundamentales y asumir poderes extraordinarios. Por otra parte, el poder legislativo está conformado en la Constitución vigente por un Congreso bicameral, integrado por una Cámara de Diputados y un Senado que participan conjuntamente del proceso de formación de las leyes. Cada uno de estos órganos posee facultades diseñadas para controlar el poder ejecutivo. La Cámara de Diputados puede, por ejemplo, emitir acuerdos y observaciones para fiscalizar los actos de gobierno, citar a las ministras y ministros de Estado a través del mecanismo de interpelación, crear comisiones especiales investigadoras y aprobar acusaciones constitucionales. El Senado, a su vez, aprueba o desecha los tratados internacionales que el presidente somete a su conocimiento. Se pronuncia sobre los estados de excepción constitucional y autoriza o rechaza otros actos del presidente de la República, como por ejemplo una eventual renuncia. El Senado también participa junto al presidente del nombramiento de autoridades de otros órganos. ¿Qué propone la propuesta de constitución respecto del sistema político? La Convención Constitucional decidió conservar una forma de gobierno presidencialista. Es la presidenta o el presidente de la República quien encabeza el gobierno y la administración del Estado, y su elección será definida, tal como ahora, por votación popular cada 4 años, aunque con posibilidad de reelección inmediata por una única vez.
La mayoría de las atribuciones presidenciales se mantienen, pero se moderan. Uno de los cambios más relevantes es el reemplazo de la iniciativa exclusiva del presidente respecto de materias que comprometen el gasto público por la fórmula de la ley de concurrencia presidencial. ¿Qué significa esto? Que se continúe exigiendo la aprobación de la presidenta o el presidente de la República para que proyectos que impliquen gasto público se conviertan en iniciativa de ley, pero esta aprobación deberá concurrir al finalizar el proceso legislativo y no en su inicio. Es decir, el presidente no puede entonces bloquear la discusión de estas materias, ampliando la posibilidad de las legisladoras y legisladores de proponer iniciativas de este tipo. Aunque la presidenta o el presidente continuará participando de algunos nombramientos clave, en varios de ellos se excluye la participación del presidente para privilegiar mecanismos que garanticen la idoneidad técnica. Es el caso de los nombramientos en el Poder Judicial. Por último, la presidenta o el presidente conserva la facultad de declarar los estados de excepción constitucional, pero con mayores requisitos. La propuesta establece un presidencialismo atenuado, que contrasta con la concentración de poder que caracteriza al hiperpresidencialismo actual. ¿Cuál es el diseño constitucional del poder legislativo? El poder legislativo está estructurado en el proyecto como un bicameralismo asimétrico. El Congreso está integrado por dos cámaras que ejercen funciones diferentes dentro del proceso de elaboración de normas. La primera cámara es el Congreso de Diputados y Diputadas, integrado por congresistas que representan al pueblo en el proceso legislativo. La ley definirá la cantidad de escaños bajo el criterio de representación proporcional de la población, que no podrá ser inferior a la integración actual de 155 diputadas y diputados. La segunda cámara es la Cámara de Regiones, que representa a las regiones de forma igualitaria en el proceso de formación de algunas leyes que la Constitución considera como leyes de acuerdo regional. Esta Cámara no participará de la revisión de todas las leyes, sino en aquellas que por su relevancia nacional o su impacto regional requieren de doble revisión. Estará integrada por número igual de representantes por región con un mínimo de 3. Tanto el Congreso de Diputadas y Diputados como la Cámara de las Regiones tendrán una conformación paritaria y plurinacional, y sus integrantes se elegirán por votación popular cada 4 años con la posibilidad de una reelección única. ¿Cuáles serán las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados? Este será el órgano central de la actividad legislativa. Su protagonismo está marcado por la mayor amplitud de materias que le corresponde discutir y por el hecho de que el proceso de formación de la ley se iniciará siempre con la discusión en este Congreso. Además, posee las siguientes atribuciones exclusivas. Fiscalizar los actos de gobierno. Puede revisar observaciones a la o el presidente, solicitar antecedentes y crear comisiones especiales investigadoras. 2. Acusar constitucionalmente a autoridades políticas y judiciales, como la presidenta, presidente de la República, las ministras y ministros de Estado, las juezas y jueces de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, las pilogenerales o almirantes de las Fuerzas Armadas y subdirectoras o subdirectores de Carabineros y de Policía de Investigaciones, a los gobernadores a los y las gobernadores regionales y a las autoridades de los territorios especiales y indígenas. Artículo 253.
Por último, es el órgano encargado de autorizar fundadamente la renuncia al cargo o la ausencia del país de la presidenta o el presidente de la República, que es cuestión actualmente entregada al Senado. ¿Cuáles serán las atribuciones de la Cámara de Regiones? La Cámara de Regiones participará del proceso de formación y sanción de las leyes de acuerdo regional, que son leyes que reforman la Constitución, leyes que regulan la organización, las atribuciones y el funcionamiento de los poderes del Estado y órganos autónomos, leyes sobre tributos y la ley de presupuesto, leyes que involucren gastos que se ejecutarán en las regiones, las que implementen el derecho a la educación, salud y vivienda, otras que tengan un impacto directo en las regiones y finalmente aquellas que aprueben el estatuto regional. A diferencia del Congreso de Diputadas y Diputados, no puede en ningún caso fiscalizar los actos del gobierno. Sí le corresponde como atribución exclusiva resolver las acusaciones constitucionales que plantee la Cámara de Diputados y Diputadas, que podrían significar, en casos calificados, la destitución de las autoridades afectadas y la prohibición de desempeñar cargos de confianza exclusiva o de elección popular durante un periodo eleccionario. Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana efectiva es uno de los principios constitucionales de la propuesta, incluyendo la democracia directa, participativa, comunitaria y representativa. La propuesta entrega a la elección popular la definición de las autoridades que integrarán la presidencia, el Congreso, los gobiernos regionales, las asambleas regionales, las alcaldías, los consejos municipales. Votarán de forma obligatoria las personas mayores de 18 años y se permitirá facultativamente a las personas de 16 y 17 años ejercer su derecho a voto. También se constitucionaliza el derecho a votar de las personas chilenas viviendo en el exterior. La propuesta también introduce mecanismos que facilitan la participación directa de la ciudadanía a nivel nacional, regional y local. A nivel nacional, la nueva Constitución consagra dos mecanismos que permiten a la ciudadanía participar del proceso de formación de la ley. Por un lado, la iniciativa popular de ley, que requerirá la implementación de un sistema participativo a través del cual el CERVEN recibirá propuestas normativas de la ciudadanía que, de reunir el apoyo necesario, deberán tramitarse por el Congreso de la misma forma que los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo o Legislativo. Por otro lado, la iniciativa de derogación de ley, que permitirá a la ciudadanía proponer la eliminación total o parcial de una norma elaborada durante la vigencia de la nueva Constitución. De reunir los apoyos necesarios, la derogación se votará mediante un referéndum nacional. Ambos mecanismos, la iniciativa popular de ley y la iniciativa de derogación de ley, como límite que las leyes que poseen como un límite que las leyes que se proponga tramitar o derogar no afecten a los derechos fundamentales, los tributos o a la administración presupuestaria del Estado. Además, el texto propone otros mecanismos de participación a nivel regional y local que abordaremos en una cápsula siguiente. Cabe enfatizar que los mecanismos de participación ciudadana configuran una innovación para nuestro orden constitucional, restringido históricamente a la lógica de la representación. Se trata finalmente de un cambio de paradigma respecto de la forma en que el Estado y la ciudadanía interactúan. Les invitamos a leer la propuesta y conocer el contenido de esta y otras normas constitucionales.